Muy buenas tardes. Es un gusto encontrarnos a través de la página web de la Editorial San Pablo, del Facebook de San Pablo, para realizar este Facebook Live con un tema que nos parece sumamente interesante e importante y quizás novedoso, y tiene que ver con la inteligencia espiritual. ¿Cómo y para qué cultivarla? Y a la luz de un libro que recientemente hemos publicado como Editorial San Pablo, que es el libro que ustedes pueden apreciar, Inteligencia Espiritual y el Sentido de la Vida, Coaching Existencial, de Winston Paz Basterrechea, que nos acompaña hoy y que en un instante estaré dando paso para que nos haga una primera exposición, una primera presentación de este libro que acaba de llegarnos de imprenta y que ya está en nuestra red de librerías y también en nuestra página web para que ustedes lo puedan adquirir. La presentación del día de hoy, de esta tarde, de este compartir por medio del Facebook, quiere ser una manera de acercarnos en este contexto que estamos viviendo de emergencia sanitaria, pero que gracias a las nuevas tecnologías, gracias a estas posibilidades, nos permiten vincularnos y poder compartir como editorial también estos materiales que se proponen para la lectura, para el crecimiento personal y poner también en diálogo junto a los autores, que es lo importante. Y hoy justamente nos acompaña el autor del libro, Winston. Él es magíster en teología, teólogo, docente, autor, escritor, mentor coach ontológico, miembro certificado por la Conferencia Mundial de Coaches Profesionales y la Asociación Latinoamericana de Coach. Es miembro de la IPC Internacional Pastoral Coaching, es conferencista y tallerista en temas de coaching, crecimiento personal, gestión de grupos. Winston ha cursado estudios de filosofía y teología, obteniendo el título de magíster en teología en Austria, y además también ha seguido cursos de coaching, de vida transformacional, psicología positiva, neurociencia. Ha ejercido la docencia en diversos institutos de formación teológica y filosófica aquí de Lima y de otros lugares del Perú. Y actualmente labora en la Sociedad de San Pablo, en la Editorial San Pablo y en el Centro Bíblico San Pablo. El tema que nos convoca es el libro Inteligencia Espiritual y el Sentido de la Vida, que sin duda nos abre un abanico muy grande y muy interesante para poder compartir. Te damos la bienvenida, Winston. Estamos en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Gracias por acompañarnos. Y Winston, se escucha, yo escucho bien, espero que también nos estén escuchando quienes nos siguen a través de las redes. Sin duda el tema es muy amplio, hoy quizás sea una primera pincelada, una primera aproximación, porque el hablar de la inteligencia espiritual es un tema grande, ¿no es cierto? Y quizás algunas preguntas que creo que irás desarrollando en el transcurso de esta presentación, yo las planteo porque me parece que son las preguntas que muchos podemos tener ante el título y el tema de hoy. ¿Qué importancia tiene la dimensión espiritual en nuestra vida y en el mundo actual, ¿no? Que parece que por momentos la dimensión espiritual está devaluada, como que hay otros rangos, hay otras dimensiones que tienen un peso más importante y como que lo espiritual es algo incluso que viene del pasado, que ya no corresponde a una mirada
más moderna de la vida humana. Creo que en eso nos vas a poder ayudar para captar esa dimensión, ¿no es cierto? Y también, dentro de lo que nos vas a ir diciendo y comentando, este libro que hoy ya ha salido y ya está al alcance de todos, bueno, es un libro para religiosos, es un libro para personas que practican alguna fe, alguna religión, es un libro abierto para todos. ¿En qué enriquece la vida de una persona que quizás no profesa o una fe específica, o quizás tiene esa fe, pero no sé, vamos a hablarlo quizás en un lenguaje cristiano católico, no va a misa, no practica todos los ritos y las oraciones? ¿Esto le puede ser útil? ¿No le puede ser útil? Y finalmente, creo que también nos puedes ayudar, Winston, con lo que nos compartas, de qué manera la inteligencia espiritual nos puede ayudar a encontrar sentido en este contexto que nos toca vivir. Hace 4 meses que la vida se nos cambió bastante, ¿no? Que lo que estábamos acostumbrados, ahora nos tenemos que acostumbrar a otras cosas, y de qué manera entonces la inteligencia espiritual puede ser un camino que nos ayude a encontrar sentido en medio de esta incertidumbre, en medio de este dolor, en medio de esta expectativa quizás negativa de futuro, que es la que por lo menos hoy se ve. Entonces, Winston, muchísimas gracias. Felicidades también por este título, primero en la editorial San Pablo, y te dejamos el micrófono, la pantalla, para que puedas compartirnos este tema tan interesante. Gracias. Bien, Alberto, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través del Facebook Live. Como ya mencionó, ya salió mi libro, uno de los escritos, ¿no? Inteligencia espiritual y sentido de la vida. Y este libro, doy gracias en primer lugar a Dios, que ha permitido que después de un tiempo de haberlo, bueno, escrito, reflexionado y presentado la editorial, ellos hayan tenido a bien, y gracias por la confianza y por apostar por mí y por el escrito, por el libro, sobre todo en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de estar en casa, en este tiempo de pandemia, en que las situaciones para muchos se ha vuelto muy difícil, ¿no? Entonces, nuevamente yo agradezco, Padre Alberto, y a todo el staff de Sociedad de San Pablo por apostar en mi libro, ¿no? Que cae, creo yo, en un momento muy, muy significativo, ¿no? Primeramente, obviamente, por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? De pandemia. Entonces es un momento crucial. Tal vez voy a comenzar a responder la segunda pregunta que hizo Alberto, ¿no? ¿En qué tanto nos puede ayudar este libro en el momento y en las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto que está ocurriendo? La pandemia, el confinamiento, el distanciamiento social. Hay personas que han perdido no solamente trabajo, sino también a familiares. Entonces se preguntan, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto, ¿no? ¿Qué voy a hacer más adelante? Esas preguntas son preguntas que nos vienen, son muy naturales, pero creo yo que cuando hablamos de sentido de vida, no hacemos la pregunta correcta cuando decimos, ¿y por qué me sucede a mí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando preguntamos por qué me sucede a mí, por qué está sucediendo esta pandemia, por qué no encuentro sentido en lo que estoy haciendo, por qué no soy feliz en lo que hago o donde estoy, probablemente encontremos respuesta, pero no cambia eso en nada en nuestra vida. Que yo sepa por qué estamos confinados en casa no hace que algo en mí cambie. Entonces yo creo que la pregunta correcta o la idónea o la mejor pregunta sería, ¿para qué a mí? ¿Para qué me ocurre esto en mi circunstancia? La respuesta a esa pregunta va a cambiar totalmente la vida.
¿Para qué me ocurre que no tenga trabajo? ¿Para qué me ocurre que tenga que estar en casa? ¿Para qué me ocurre o para qué ocurre que haya perdido tal o cual familiar? Entonces, más que el por qué, es para qué. ¿Para qué me ocurren las cosas que me suceden? Yo quiero comenzar un poquito narrando el marco teórico en el cual me muevo o he reflexionado en la escritura de este libro, y uno de los principios o una de las ideas en las cuales yo me aferro, y que vienen no solamente de personas creyentes, sino también de otro tipo de personas con otras confesiones, es por ejemplo que somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, ¿no? Digo que no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, ¿no? Esto lo dijo el jesuita Teilhard de Chardin, religioso. Pero también tenemos, por ejemplo, a Viktor Frankl, ¿no? Psiquiatra, neurólogo, ¿no? ¿no? De la época de la Segunda Guerra Mundial, en el cual en su logoterapia él habla que más que pensar que el ser humano tiene espíritu, es decir, que el espíritu tiene cuerpo y tiene psique, que el espíritu no enferma, que el espíritu está más allá de lo que vemos, no solamente somos seres psicofísicos, sino psicofísicos espirituales, ¿no? La misma palabra de Dios en Eclesiastés 12:7 dice, ¿no? Y el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, este es un poco el marco teórico de donde yo comencé a escribir, partiendo de que somos seres espirituales. No entendemos por qué algún momento, algún día, pero sobre todo somos seres que estamos aquí en esta experiencia humana y por ende debemos tener un propósito, debemos tener un sentido en todo lo que hacemos. Yo quiero tomar mi libro y comienza el primer capítulo, o la introducción, con una frase que personalmente me impacta bastante, que es de Viktor Frankl, y lo leo. La vida nunca se hace insoportable a causa de las circunstancias, sino solamente por la falta de significado y de propósito. Y vamos a ver qué tiene que ver la inteligencia espiritual con el tema del significado y el propósito y el sentido de la vida, ¿no? El libro lo he dividido en 6 partes, vamos a ver algunas, ¿no? Por tema de tiempo, obviamente, vamos a ver lo que es la modernidad líquida, el sentido de vida, la inteligencia espiritual, en qué nos ayuda o cómo podemos nosotros cultivar la inteligencia espiritual, ¿no? En el primer capítulo del libro me pareció muy importante tocar el tema de la sociedad en la cual vivimos. ¿Por qué? Porque si yo no sé dónde estoy, dónde vivo, en qué lugar, en qué entorno me desarrollo, difícilmente voy a ser consciente de mi existencia y difícilmente voy a poder yo tomar decisiones. Por tanto, el primer capítulo del libro lo quise yo dar justamente a esta llamada modernidad líquida, ¿no? Y comienzo yo un poquito recordando, haciendo memoria de décadas anteriores, ¿no? Muchos de nosotros somos del siglo XX, ¿no? El siglo anterior. Y hemos vivido situaciones y una vida totalmente diferente a la que vivimos hoy, ¿no? Ni en las series ni películas ochenteras, futuristas, han podido imaginar lo que hoy vivimos en el desarrollo, en las comunicaciones, en la tecnología, ¿no? Entonces vivíamos en una sociedad un poco más humana, creo yo, ¿no? Con tradiciones, las familias tenían tradiciones, como los domingos ir a misa, y ahí no había que no voy a ir, ¿no? Todos iban, luego se visitaban a los familiares o al abuelo, y se encontraba siempre la familia, ¿no? Entonces, la tradición familiar era muy fuerte, ¿no? Hoy, donde toda la vida da un vuelco
totalmente diferente, donde ya no es obligación o ya no se sobreentiende que los domingos tengan que ir, por ejemplo, los creyentes a una iglesia y luego visitar familias. Cada uno hace la vida por separado, ¿no? Cada uno ve que ya no hay más tradiciones en las cuales podamos sustentarnos. Las tradiciones que tenían los padres en los años 80, por decirlo una época, ya no existen. Y los nuevos padres no han sido capaces de crear nuevas tradiciones para sus hijos. Por ende, estamos en una sociedad que se balancea, que no sabe dónde va, no tiene fundamento. Y justamente esto es el título del primer capítulo del libro, La modernidad líquida. Es un título, que no lo he inventado yo, sino esto viene de un sociólogo filósofo polaco de origen judío, cuyo nombre es Szymon Bauman, y él habla de que la posmodernidad es una sociedad precaria, cambiante como el agua, no la puedes sostener en la mano, ¿no? No hay valores estables, no hay tradiciones, no hay lugares donde uno pueda sostenerse como fundamento, ¿no? Entonces, esta sociedad precaria es la que estamos nosotros viviendo hoy en día. Nos encontramos metidos en esta sociedad, en esta posmodernidad líquida, donde quien domina es nuestro ego. El ego que se identifica con el estatus, con el reconocimiento, con la insatisfacción, quiero más, compro más, consumo más. Y si yo no me doy cuenta en el lugar donde vivo, el tipo de existencia que tengo, el tipo de vida, en el tipo de sociedad en la que vivo, fácilmente voy a ser arrastrado. Soy como un capitán de un barco cuyos vientos aparentemente siempre son favorables porque voy a avanzar, pero no tengo puerto donde llegar. Entonces, esta sociedad, repito, está siendo dominada por el ego, ¿no? Por el principio del placer. Hago lo que me gusta y lo que no me gusta no. Hago lo que quiero yo que me conviene, que me es beneficioso, lo que me da placer, ¿no? Era uno de los principios de Freud, aparte del poder. Entonces estamos viviendo en un nivel de poder y de placer. Niveles que no van a ser satisfechos nunca. Nunca vas a estar satisfecho de tener poder. Siempre vas a querer tener más poder, más poder, más poder. Y de igual manera, tener más. Si tienes un carro, si puedes tener dos, un televisor, un celular es el último carro. Y nunca te vas a dar por satisfecho. Por ende, vas a caer en un vacío existencial. Si subes tu nivel de conciencia y ves a nivel de sentido, es decir, qué es lo que me apasiona, ¿no? Desde el corazón, y cognitivamente, reconozco que aquello que me apasiona está lleno de valor, entonces eso me encamina hacia aquello que tenga sentido. Entonces, el sentido lo voy encontrando, mejor dicho, como resultado de mis acciones. No es que voy a pensar, ¿y dónde está el sentido? Voy a buscarlo, ¿dónde se encuentra? No. Es resultado de acciones en las cuales se reconoce el valor y en las cuales uno vibra, ¿no? Si yo me apasiono por una actividad y vibro y a la vez reconozco cognitivamente que esa acción está llena de valor y el resultado de lo que yo haga, eso da valor y sentido a mi vida. Finalmente, para concluir el primer punto, el lector en este capítulo tiene que darse cuenta dónde está, cómo es su sociedad, en qué entorno laboral, amical, familiar, eclesial, en qué entorno está viviendo, para decidir, ¿me quedo acá o salgo de acá? Luego vamos a hablar del sentido de la vida. El sentido de la vida tiene que ver con la coexistencia, ya lo decía el filósofo Heidegger, el ser con otro, es decir, ser con mis semejantes. Encuentro yo sentido en la medida que yo soy con mi sociedad, con mi entorno. No puedo yo encontrar sentido en mi vida yo conmigo mismo, ¿no? La vida no es un problema.
La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que hay que experimentar, que hay que vivir, ¿no? El sentido de vida tampoco es una especulación filosófica, ¿no? Media platónica, donde las ideas están ahí en la nebulosa, abstractas, ¿no? La vida no es un hecho meramente óntico, es decir, no es una mera existencia, ¿no? La vida es o son circunstancias, son personas, son experiencias. Se trata de la totalidad de la vida, todo lo que me ocurre. Por ende, cuando yo hablo de sentido, estoy yo hablando de sentido en relación a personas, a mi entorno, y encuentro sentido en tanto que yo salgo de mí mismo, que yo trasciendo, que yo no me quedo en mis cuatro paredes, o en mi persona, o en mi ego, nada más, ¿no? Y en este segundo capítulo del libro pongo yo el ejemplo muy significativo, que personalmente me impresiona mucho, que es el ejemplo de Viktor Frankl, este neurólogo, psiquiatra, ¿no? De comienzo de los 1900, hacia el 1942-43 estuvo él en campos de concentración, en 4 campos de concentración, uno de los más difíciles, el de Auschwitz, ¿no? Y imaginémonos estar en un campo de concentración a temperaturas bajo cero, semidesnudos, en barracas donde ni uno puede dormir porque ni siquiera uno se puede poner de cuclillas, sino que tiene que dormir prácticamente parado, y tienes de repente un par de raciones de alimento que es un pan y algo más, ¿no? Y en este campo de concentración estaba su esposa embarazada, que fue llevada a abortar y luego por la debilidad murió su madre en la cámara de gas, luego murió también su padre en las minas, su hermano, como para perder totalmente la esperanza, ¿no? Pero Viktor Frankl, en medio de estas circunstancias, se hizo la pregunta, ¿y aún la vida tiene sentido? Yo creo que nadie de nosotros estamos en un campo de concentración, no estamos amenazados, y aún así, posiblemente, pocas veces preguntemos, ¿y tiene sentido lo que hago? ¿No? Las circunstancias de sufrimiento no se dan con el sentido, ¿no? Cuando pierde un familiar a causa del COVID-19, no es que la muerte viene con la enseñanza, digamos, o con el sentido de por qué ha muerto familiar, ¿no? No viene. Hay que buscar el sentido, ¿no? Hay que buscarlo en la muerte de un familiar, en la pérdida de un trabajo, en circunstancias adversas, siempre hay que encontrar el sentido. Por eso que empecé diciendo yo, más que por qué a mí, para qué me sucede lo que me sucede a mí. El libro invita acá en ese segundo punto a hacer un alto y plantearnos entonces estas preguntas de por qué hago lo que hago, por qué trabajo donde trabajo, por qué vivo donde vivo, por qué voy a esta comunidad, a otra comunidad, por qué no hago esto o no hago lo otro, si lo que hago tiene sentido o no tiene sentido, dónde estoy, qué circunstancias experimento, ¿no? Quiero que el lector se haga las preguntas de si todos los días me levanto, voy a trabajar, hago siempre las mismas labores, ¿no estás cansado de hacer siempre lo mismo? Y luego llegas a casa, que ver los hijos, la esposa, la comida, la televisión, las noticias, y sigues trabajando, y todos los días, todos los meses, todos los años siguen siendo iguales. Entonces la pregunta es, ¿por qué haces siempre todos los días lo mismo? ¿No? ¿O por qué lo haces de la misma manera? ¿No? Llegas a la oficina, prendes la laptop o la computadora, comienzas a hablar clientes, tienes reunión, otra reunión, y siempre es la misma dinámica. La pregunta es, ¿estás cansado de esto? ¿No estoy cansado? ¿Encuentro sentido? ¿No encuentro sentido? ¿Por qué tengo que hacer siempre lo mismo, de la misma manera? ¿No? Einstein decía, ¿no? La locura del hombre, hacer siempre lo mismo y querer conseguir resultados diferentes, ¿no? Entonces, el libro quiere que te hagas este tipo de preguntas, ¿no? Si es que lo que haces tiene un sentido. Y si lo tiene para ti,
o lo tiene para quienes te rodean, lo tiene para tu entorno, si eres padre, madre, hijo, si eres religioso, si perteneces a una confesión religiosa, católico, cristiana, o sea, adventista, o si no perteneces a ninguna confesión. Estas son preguntas que no tienen que ver absolutamente con ninguna confesión. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? No tiene que ver con alguna adscripción confesional. Y justamente aquí voy entrando poco a poco al tema de la inteligencia espiritual, que no tiene que ver con ninguna adscripción religiosa, no tiene que ver con el catolicismo, con ser evangélico cristiano, o con ser adventista, o ser sin ninguna descripción o confesional, ¿no? Esto trasciende toda doctrina, toda estructura, trasciende la religión, ¿no? Entendiendo como religión como un sistema organizado de creencias prácticas, ¿no? Entonces, el tema de la inteligencia espiritual, que vamos a ver en un momento, trasciende todo esto creado por el hombre, ¿no? Por estructuras creadas por el hombre. Hay una autora que es quien acuñó el nombre de inteligencia espiritual. Ella se llama Dana Zohar, junto con su esposo Ian Marshall. Ellos tienen un libro que se llama justamente Inteligencia Espiritual, muy, muy interesante. Ellos acuñaron este término más o menos hasta el año 98, ¿no? Y Dana Zohar dice que la ausencia o la carencia de sentido a menudo se intenta reemplazar por otro tipo de necesidades, ¿no? La ausencia o la carencia de sentido a menudo se intenta reemplazar esto dando importancia exagerada a todo aquello que la sociedad me ofrece, que mi ego me dice que haga, ¿no? Entonces comienza pues el consumismo y todo ello, la bulla, la falta de reflexión, la vida alocada, sin sentido, porque estamos pensando siempre en la ausencia, en la carencia, en lugar de enfocarnos en aquello que nos da sentido a lo que hacemos, ¿no? Dana Zohar, que es esta autora que les comento, ella es estadounidense británica, es filósofa, matemática, científica, ¿no? Nos quiere dejar bien claro lo que es la inteligencia espiritual para ella. No solamente se trata de hablar de inteligencia racional, inteligencia emocional, sino que dentro de todas las inteligencias la concibe como la inteligencia más alta, ¿no? Igual podemos hablar bueno, lo mencioné al inicio, de Teilhard de Chardin, cuando habla de que somos seres espirituales y no terrenales. Viktor Frankl, lo mencioné también, hablando del hombre como ser psicofísico espiritual. Tenemos otros autores, como por ejemplo Deepak Chopra, que nos dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir su verdadero yo, para descubrir y darse cuenta del verdadero yo, de quién es cada uno realmente, y que eso es espiritual, y que somos en esencia espirituales, que hemos adoptado una forma física para poder manifestarnos, ¿no? Un autor también bastante interesante es un teólogo, filósofo español, Francesc Torralba. Él nos habla de que también somos seres espirituales. El ser humano es un ser que está llamado a trascender lo material. Entonces, somos no solamente personas materiales, sino seres espirituales, y estamos llamados a trascender lo material, a trascender el ego, y trascendemos en tanto interactuamos con otros, con nuestro entorno, ¿no? Francesc Torralba, yo lo tomo de manera en particular muy en serio, porque él define la inteligencia espiritual, ¿no?, como una modalidad de inteligencia que también se denomina existencial o trascendente, ¿no? Y él se refiere a esta inteligencia como la facultad
que nos capacita para poder preguntar por el sentido de la existencia, para tomar distancia de la realidad, para vernos como en una película, a ver qué hacemos, qué decimos, cómo nos movemos, ¿no? Para trascender la materialidad, para interpretar símbolos, comprender la sabiduría de la vida. Entonces, en este capítulo de inteligencia espiritual se trata de, a través de la definición de diferentes conceptos de diferentes autores, poder conectarnos con nosotros mismos. Y para quienes somos creyentes, con Dios, con la trascendencia, ¿no? Estamos llamados a no quedarnos en lo mero material, ¿no? En lo mero consumismo, en conformarnos con la sociedad en que vivimos, conformarnos con las actividades que hacemos, con los trabajos que tenemos, ¿no? Sino buscar en esos diferentes ambientes el por qué lo hago y qué significa eso para mí. Si trabajo en tal lugar, ¿qué significa eso para mí? ¿No? Si yo congrego en una u otra iglesia, ¿qué significa eso para mí? Entonces la inteligencia espiritual, voy más o menos respondiendo a lo que Padre Alberto mencionaba, no tiene que ver con religión, tiene que ver con existencia, tiene que ver con lo que yo vivo, con lo que yo hago, con lo que yo digo, ¿no? Y son respuestas a preguntas concretas, existenciales. ¿Quién soy? Es la pregunta más difícil, ¿no? Te pregunto, o pregunto a quienes están participando en este live, ¿quiénes son ustedes? Si yo respondo soy Winston, soy teólogo, soy coach, esos son roles, eso no soy yo, es mi ego. Yo soy más que un nombre, más que una profesión, más que una actividad, ¿no? Si yo me identifico con el ego, con lo que yo hago, con lo que yo soy, entonces viene el vacío cuando tenga 70, 80 años y no ejerza. Porque era Winston, el teólogo, el coach. Ahora no ejerzo, ¿quién soy? ¿Qué aporto? Nada. Entonces viene el vacío existencial. Entonces, la pregunta más difícil que uno tiene que, a lo largo de toda la lectura del libro, tratar de responderse es, ¿quién soy yo? Y ojo, no está en el libro porque lo leí después, mucho después. A Eckhart Tolle, un autor alemán, que piensa que hay una disfunción humana, nos confundimos nosotros con nuestro ego, lo identificamos con nuestro ego y somos más que ego. Como lo he mencionado con diferentes autores, somos espirituales, somos seres encarnados acá, que nos manifestamos. Y estamos llamados a trascender lo material, lo físico, lo que vemos, lo que tocamos. Ustedes dirán ahora, bueno, ¿y qué hago con todo eso? ¿De qué me sirve? ¿En qué me ayuda la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual nos va a ayudar a responder estas preguntas que definitivamente no lo van a poder hacer las inteligencias múltiples, como la musical, la lingüística, la matemática, la interpersonal, la naturista. No van a poder responder estas preguntas existenciales. Entonces, de 4 maneras nos va a ayudar este libro. 1, en buscar el sentido, es decir, ¿qué sentido tiene que tú existas? No puedes decir, bueno, ya estoy acá, pero ¿qué sentido tiene que estés acá? Que estés en la casa donde estás, en la comunidad donde estás, en el trabajo donde trabajas, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Encuentras sentido a los acontecimientos de la vida? Consigo un trabajo, ¿tiene un sentido eso? Me despidieron, ¿para qué me sirve ese despido? Ahora en la pandemia, bueno, no puedo salir de casa, o si salgo todo es restringido. ¿Encuentras sentido en ello? ¿O vives nada más siendo arrastrado, ¿no? Como la mayoría de la gente, ¿no? ¿Tiene valor lo que haces? ¿Qué haces? ¿Tiene valor? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu pasión? ¿Te gusta, no sé, leer? ¿Te gusta tocar guitarra? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta irte al gym? ¿Qué te encanta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Tiene sentido eso? Y si ya no lo haces, ¿por qué no lo haces?
Mucha gente ha aprendido muchas cosas en este tiempo. ¿Qué has aprendido? ¿Tiene valor lo que has aprendido? Esta inteligencia espiritual te ayuda para preguntar por el sentido último. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué puedo esperar después de la muerte? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué sentido tiene el lugar donde vivo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué tengo que luchar? ¿Por qué merece ser vivido lo que vivo? ¿No? ¿Merece la pena hacer tal o cual cosa? ¿No? ¿Cómo debo de dotar de sentido mi vida, mi existencia? O es que vivo porque ya estoy aquí, ¿no? Como un perrito, un gatito. Vive porque está acá, pues, ¿no? La inteligencia espiritual nos va a ayudar también a poder tener esta capacidad de distanciamiento. Es decir, imagínense ustedes están en el cine, sentados en su butaca, viendo una película de su vida, ¿no? Es decir, ustedes están viendo simplemente su vida. Ok, entonces, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi puesto en este mundo? ¿Estás contento, feliz en el lugar donde estás, en el momento donde estás? ¿Estás contento, estás feliz estando aquí ahorita en el live? ¿No? ¿O quieres estar en otro lugar? ¿O estás feliz en tu casa? ¿O quieres estar en otro lugar o en tu trabajo, en otra comunidad? ¿No? ¿Te sabes parte del todo o piensas que eres el único y lo único y lo más importante en este universo, ¿no? Y lo otro es la trascendencia, ¿no? Es decir, consiste en ir más allá de ti, más allá de toda materialidad, ¿no? Entonces creo que tengo como 5 minutos para ir al último punto. El título de este live es Inteligencia Espiritual y cómo puedo además cultivarla. ¿Cómo puedo yo ser inteligente espiritual, ¿no? Hay algunas prácticas que más de un autor las propone, ¿no? Una, que es tal vez la más difícil, ¿no? Pero por eso no imposible, es la práctica asidua de la soledad, ¿no? Para cultivar la inteligencia espiritual es necesario tener espacio de soledad. La soledad no es un castigo, ¿no? Nuestra sociedad definitivamente no le gusta la soledad, ¿no? Entonces hay fiesta, hay cohetes, hay reuniones, y al siguiente día actividad, y en el trabajo reunión, y luego el partidito con los amigos, bueno, ahora no, pero de todas maneras alguna alternativa habrá. Entonces estamos en un hacer y hacer y hacer, como una máquina, ¿no? Como una máquina lavadora, ¿no? Ponerse con el programa y que siga, y que da de vuelta, y que termine lo que tiene que hacer para luego comenzar otra vez a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, una práctica interesante, importante, es la práctica de la soledad. ¿Por qué? Porque te encuentras contigo, pues, ¿no? Pitágoras, ¿no? El matemático, le decía a sus discípulos que en la noche tenían que examinar todo lo que habían hecho durante el día, ¿no? Entonces, qué bueno poder tener ese espacio a solas, el espacio personal, ¿no? Ese espacio interior del que habla también Anselm Grün en su libro, justamente ese título, Espacio Interior, ¿no? Otra forma de cultivarlo es el gusto por el silencio, ¿no? Para la irrupción de preguntas, para que estas preguntas que yo he estado lanzando vengan. En la bulla, no es que no vengan, pero un poco difícil, ¿no? Entonces, el tema del silencio, y estábamos además en las grandes tradiciones religiosas, no solamente en el catolicismo, en el budismo, en muchas religiones, el silencio es esencial para trascender, para conectarte con el trascendente, el creador, para conectarte con Dios o en quien tú creas que te ha creado, ¿no? La energía universal, la inteligencia infinita, como se le quiera llamar. Por eso el libro no está hecho solamente para creyentes, sino para público en general. Todos tenemos ese algo que muchas veces no entendemos dentro nuestro, que nos impulsa, que reconoce que hay algo más allá de nosotros, ¿no?
si a Dios o le llamamos energía, inteligencia, universo, hay algo más que nos trasciende. El tema de la contemplación es otra forma de cultivar inteligencia espiritual, ¿no? Esta actividad que tiene como punto de partida los sentidos externos, pero trasciende el plano de la percepción. Cuando yo estoy contemplando, no sé, un campo, el mar, el sol, una puesta de sol, sí, entra a través de la imagen, a través de nuestros sentidos sensoriales, pero vamos más allá. Contemplamos belleza, contemplamos armonía, podemos contemplar creación de Dios, creación del universo, entonces contemplación, ¿no? Es una actividad que estimula la inteligencia espiritual. Otro ejercicio es el ejercicio del filosofar, que no está hecho para los filósofos, ¿no? Los filósofos no solamente somos los que estamos llamados a filosofar, a preguntarnos, sino realmente toda persona, el hombre por sí, tiene esa tendencia a preguntarse el por qué, ¿no? Entonces, a través del pensar, del filosofar, se introducen uno en esta senda de las preguntas, de las interrogaciones, en el mar de complejidades, ¿no? De la vida y de uno mismo. El amor por el arte, ¿no? Las pinturas, pensemos en pinturas famosas, artistas famosos, que no solamente han pintado, han compuesto sinfonías, canciones. ¿De dónde le viene todo ello, ¿no? ¿Quién los motiva? ¿Quién los inflama? ¿Quién los empuja? Es algo que está dentro, que nos trasciende y que se va a través del arte. Y para terminar, el dulce, no hacer nada. Es decir, hacer nada es hacer algo realmente. En este mundo de tecnología apresurado, donde no tengo celular, no vivo, el no hacer nada es el momento para poder pensar en sí mismo y verse en perspectiva e indagar por el sentido de la vida, por lo que hago y no hago, o si lo hago con sentido y sentido. Entonces es un poquito la manera de cómo podemos cultivar esta llamada inteligencia espiritual con vistas a encontrar sentido a lo que hacemos en esta sociedad posmoderna líquida. Gracias, Winston, por esta presentación. Gracias. Nos queda un mapa del libro que nos has explicado con los conceptos esenciales. Creo que nos has motivado también a la lectura. Es un libro que tiene más o menos 136 páginas. Es de una lectura ágil, a pesar de que en el trasfondo hay autores contundentes con los cuales tomas estas experiencias, pero Winston ha sabido también escribirlas para que llegue a todos. No es un libro reservado para una persona que tiene una trayectoria filosófica, sino que es para todos, para cultivar. Quien tenga la trayectoria filosófica sin duda podrá encontrar mucha resonancia de ello, y quienes no tenemos esa formación también nos vamos a encontrar interpelados en cada uno de los capítulos que Winston propone, para que podamos también nosotros, como decía, responder estas preguntas que son esenciales y que están en el trasfondo de lo que somos y lo que estamos llamados a hacer. Otra de las virtudes que le encuentro al libro, y permítelo compartirlo, Winston, también con quienes nos escuchan, es que no solo es un libro que nos invita a la reflexión, sino que también ofrece elementos prácticos. Cómo esa reflexión la puedo llevar a ejercitar prácticamente, que por allí es lo importante. ¿Cuáles son las pistas? ¿Cuáles son las pautas? ¿De qué manera todas estas preguntas que son tan fundamentales en la vida y la existencia las puedo ir aplicando en lo concreto, en lo que sucede, y con ejercicios bien prácticos? Y creo que eso es también una riqueza de lo que aporta el libro que hoy estamos presentando. Finalmente, es una invitación a todos, ya lo ha dicho Winston, yo simplemente reitero, a atreverse a hacer esta aventura interior, ¿no? Atreverse en estos tiempos. La pandemia también nos ha mostrado mucha fragilidad y nos ha detenido de golpe,
y creo que tenemos que ser capaces de encontrar también en este tiempo una oportunidad para repensar nuestro hoy y lanzarnos hacia adelante. Muy bien, ¿dónde conseguimos los libros? Quien quiera conseguir el libro de Winston lo puede ya adquirir desde nuestra página web www.sanpabloperú.com.pe. Allí, a través del carrito de compras, por servicio de delivery, le llega a su hogar. O también en los centros que ya están habilitados con todo el protocolo necesario en este tiempo de emergencia sanitaria, en Avenida Armendáriz, cuadra 5, Miraflores, Porta, cuadra 1, en Miraflores, Parque Kennedy, en Pueblo Libre, en Sucre con la Marina, de la librería San Pablo. Próximamente también en nuestras librerías de provincia va a estar llegando el material y que lo puedan todos también adquirir. Y una noticia para terminar, Winston, la Feria Internacional del Libro de Lima, que habitualmente se hace en esta época, por el contexto de la pandemia, no solo se ha trasladado de fecha, sino que se ha trasladado de modalidad. Va a ser la Feria Internacional del Libro de Lima realizada en modalidad virtual, muy al estilo de lo que estamos haciendo hoy. También va a ser una oportunidad de reencontrarnos nuevamente. La FIL Lima 2020 se llevará a cabo desde el 21 de agosto al 6 de septiembre por modalidad virtual. Desde nuestro Facebook de la Editorial San Pablo estaremos informándoles todo lo que tiene en relación con la Feria Internacional del Libro. Y en el contexto de la feria vamos a tener la presentación también de este libro y con una compañía especial que te pido que también nos la presentes tú. ¿Quién te va a ayudar a presentar este libro en el contexto de la feria? Hasta las últimas conversaciones, un amigo muy estimado, realmente hemos compartido parte de nuestra, no niñez, pero nuestra adolescencia y amigo de barrio, mi amigo Carlos Carlín, ¿no? Que todos lo conocen, entonces ojalá que no se le complique por ahí el tema de obviamente de sus labores, las películas que tiene que hacer, ¿no? Entonces él accedió muy gustosamente en poder presentar el libro en la FIL, ¿no? Gracias a él también tantos años montando bicicleta por el barrio, entre muchas otras cosas. En verdad, una amistad muy bonita con Carlos, y estará dispuesto a poder también presentar mi libro en la FIL. Toda esta información de la presentación, el día, la hora, la manera, lo vamos a estar comunicando a través de las redes sociales. Por lo tanto, quienes nos siguen por primera vez y se han conectado al Facebook de San Pablo, hagan like para que les lleguen las notificaciones de toda novedad que tenemos. Winston, muchísimas gracias, felicitaciones por el libro y nos encontramos en otro momento para también compartir y seguir profundizando. Creo que un texto, como para terminar y decirlo, para todos, es un texto para todos. Quien tiene una tradición religiosa y un camino religioso realizado, creo que esto ayuda a profundizar todo ese recorrido. Quien por allí no lo tiene en los ritos y en una iglesia en particular, creo que es una ventana preciosa para abrirnos a esta dimensión espiritual que es parte de todos. Así que la invitación es que todos lo podamos leer y sobre todo podamos meditar y profundizar en la identidad de nuestra existencia que tiene que ver con esta dimensión del sentido de la vida y de la espiritualidad. Muchísimas gracias a todos, gracias Winston y hasta la próxima.